Bueno, ahora seguimos con otro de los métodos que son la tomografía y la resonancia, que es lo que tienen en común, que son métodos de corte que nos van a permitir las tres dimensiones, ¿sí? Cuanto a la tomografía computada utiliza radiación, el mismo principio físico que la radiación, perdón, que las radiografías, que la mamografía, que la angiografía y todos los métodos que vimos. Su gran ventaja es que es rápido, tiene una adquisición muy rápida. Generalmente se utiliza como contraste el contraste endovenoso, iodado, que también puede utilizarse el contraste oral, tanto iodado como otros negativos. Bueno, como decíamos recién, es multiplanar. eh, y el hecho de que cada vez tenga más detectores y haga más rápidas esas adquisiciones hace que haya menos exposición a la radiación. Eh, Luego vamos a ver en detalle que sea helicoidal, permite que se adquieran cortes tan finos que permiten reconstrucciones en los tres planos, axial, coronal y sagital. Isométrico se refiere a que lo podemos ver de la misma forma en los tres planos y no lo vemos como con pocos píxeles, ¿sí? Sino que la reconstrucción en todos los planos que yo elije intermedios van a ser precisos, de muy buena definición. Esto permite a su vez una reconstrucción 3D y bueno, permite diferenciar por medio de las unidades Hanfield y caracterizar los tejidos. Eh, Al ser rápida, es menos sensible a los movimientos que puede tener el cuerpo de los pacientes. En cambio, la resonancia, cada adquisición lleva un tiempo largo, 3, 5 minutos, lo cual hace que si en algún momento de todo ese tiempo nos movimos, sea mala la imagen. En cambio, la tomografía rápidamente se quiere. Después, la resonancia tiene bastantes limitaciones en cuanto a los dispositivos, tanto como prótesis, válvulas cardíacas, implantes cocleares, como contraindicación. En cambio, la tomografía no tiene contraindicaciones, sí puede que capaz disminuzca la calidad de la imagen, pero no va a ser una contraindicación. Y bueno, la tomografía se utiliza mucho para bloqueos, punciones, porque rápidamente uno ubica la aguja, hace una adquisición en un segundo, ve si la aguja está en su lugar y ya avanza con esa angulación y puede eh, realizar eh, todas estas ejemplos de procedimientos mínimamente invasivos, bloqueo, drenaje, colocaciones de catéter. Obviamente que la ecografía también, pero la tomografía lo que tiene bueno a veces es la profundidad, ¿no? Eh, que no lo habíamos dicho en el video de ecografía, pero ecografía también se utiliza como guía para varios procedimientos, sobre todo todos los que son superficiales. La resonancia se puede utilizar, pero es más complejo, más que nada también por el tema de que la mayoría de los procedimientos utilizan agujas de metal y para hacer resonancia se necesita una bobina especial, un material especial mucho más costoso. Bueno, los equipos han ido evolucionando en el tiempo eh, y esto ha llamado, determinado que tuvieran distintas denominaciones y que se hayan llamado de distintas formas. Que algunas se siguen usando, pero han quedado en desuso, ¿sí? El tema de decir TAC, tomografía axial computada, quedó en desuso por el avance tecnológico. Antes, lo que hacía era girar el tubo de rayo, que tenía un solo detector, hacía un corte como una rebanada de pan, avanzaba, hacía otro corte como otra rebanada de pan, avanzaba, y eso iba adquiriendo las imágenes, ¿sí? Luego apareció la tomografía helicoidal, ¿sí? Que los cortes no eran únicos y axiales, sino continuos como espiralados, pero también había uno o dos detectores, lo cual hacía que también la imagen no fuera tan definida. En cambio, después apareció la tomografía multislice o
en castellano se le dice multicorte, que lo que permitía era que aparte de tener un movimiento espiralado en la adquisición sin espacios libres, que esa adquisición sea por múltiples detectores que giraban alrededor, aparte del tubo de rayos, que hoy en día hay hasta 256 filas de detectores, ¿sí? Eso es lo que dice un tomógrafo, 16 pistas, ¿sí? O 156 pistas. Cuando hablamos de eso es de la cantidad de detectores que permiten adquirir cortes muy finos, milimétricos, menores al milímetro, con solapadas las informaciones, permitiendo así una rápida, en segundos, adquisición y volumétrica y isométrica, que es esto que en todos los planos voy a tener el mismo espesor de corte, o sea que puedo hacer una reconstrucción de la imagen con una alta definición. Fíjense lo que hablamos de multiplanar. Esto es un corte coronal, acá está la tráquea, los dos parénquimas pulmonares, muy similar a una placa de frente de tórax. Esto es un sagital, similar a la placa, de perfil del tórax. Y aquí tenemos un corte axial. Todos tienen buena definición, todos puedo aumentar o disminuir el espesor del corte, en todos los puedo recorrer de adelante hacia atrás, de costado, de arriba hacia abajo. Y eso va a ayudar mucho a ubicar a las lesiones, a evaluar el tejido circundante y a tener los tres planos y por separadas las estructuras, la gran diferencia con las placas que tenemos superposición de imágenes. La caracterización tisular y de las lesiones que nos permite la tomografía es muy valiosa. Hounsfield, que es el que descubrió la tomografía, se le utiliza ese nombre, unidad de Hounsfield, al ROI, que es como un circulito que nos permite medir en cada punto de esa tomografía una unidad cuantitativa que nos va a hablar de qué tipo de tejido puede ser el que esté constituyendo esa imagen, ¿sí? Va a depender también del kilovoltaje que recibió esa tomografía, que varía un poco ese número, ¿sí? Esto nos va a determinar una escala de grises con muchos grises intermedios a diferencia de la placa. Se la llama cualitativamente hipodenso, hiperdenso e isodenso, ¿sí? Hipodenso cuando es cerca del negro, hiperdenso cuando es cerca del blanco, e isodenso es la comparación con alguna estructura de la cual me estoy referenciando, ¿sí? Las unidades Hounsfield positivas altas entre 200 y 1000 van a ser estructuras calcificadas o de hueso, un granuloma, una calota. Los tejidos sólidos, probablemente celulares, tumorales, o los órganos sólidos, como puede ser el hígado, el vaso, los riñones, van a ir de 20 a 150 unidades Hounsfield. El agua va a ser bastante oscura, va a ir entre 0 y 20 unidades Hounsfield. La grasa va a ser negativa, de menos 20 a menos 200, y el aire totalmente negro, menos de 1000 unidades Hounsfield. Entonces así yo puedo ir con el ROI caracterizando y viendo que si me ubico aquí y tengo esta coloración y me da negativo, menos 100, es grasa. Acá queda menos 845 es aire. Aquí en la vesícula que tengo agua es 6, y acá un órgano sólido 87, y acá que es hueso en la columna lumbar 463, ¿sí? Con una única adquisición vamos a presentar las distintas ventanas de los parénquimas, que es las unidades en las cuales mejor
voy a caracterizar los tejidos. Pero no es que vuelvo a hacerle otra adquisición al paciente, sino que por un software tengo diferentes imágenes, que son la ventana de parénquima pulmonar, que se contrasta más la trama vascular y de los tabiques, que conforman el parénquima pulmonar de los alvéolos. Luego tenemos la ventana de mediastino, que lo que pondera es poder evaluar bien. Fíjense cómo acá casi está sin verse las estructuras del mediastino y acá nos deja ver bien, caracterizar cada estructura del mediastino, la tráquea, los vasos, en caso de la altura del corazón. Y la ventana ósea que contrasta aumentando los colores más blancos del hueso, así hiperdensos, con un fondo oscuro para poder ver las fracturas, las lesiones líticas y osteoblásticas. Cada vez que hacemos una adquisición, dependiendo si es una tomografía de tórax, cérvico-torácica o de abdomen o de pelvis, se van a hacer distintas adquisiciones que van a estar determinadas cuando es un estudio con contraste. Cuando es un estudio con contraste, generalmente se hacen adquisiciones sin contraste y con contraste para luego poder comparar si encontramos alguna lesión en cuánto aumentó su vascularización antes y después del contraste por medio de las unidades Hounsfield, lo cual nos va a permitir caracterizar esas lesiones. Generalmente el sin contraste se hace solo del hígado para poder comparar si luego hay captación o aparecen imágenes captantes en el hígado, que pueden ser metástasis, por ejemplo. Esto igual puede variar dependiendo cuál es el foco de estudio. Generalmente la fase portal con contraste se hace de todo el tórax y de todo el abdomen y la pelvis, y las fases tardías en todo lo que sería el aparato genitourinario para observar la concentración y excreción de los riñones, de los uréteres y de la pelvis. Entonces, volviendo a cómo darme cuenta en qué fase o en qué etapa estoy de esta adquisición de tomografía, acá tenemos un corte axial a nivel de los riñones, ¿sí? Acá tenemos la columna lumbar, la vértebra, a los costados los riñones en corte axial, por delante del riñón derecho el hígado, por delante del riñón izquierdo el vaso, y por delante de la columna, lo más importante, la aorta y la cava, que no hay contraste. Eso nos hace saber que no hay contraste, ¿sí? Y este es un corte bajo a nivel de las articulaciones de la cadera en el que está la vejiga vacía. La fase arterial va a ser, una vez que yo inyecté por sangre venosa al contraste iodado, va a ir al corazón y va a ser excretado por el bombeo que hace el corazón a las arterias. Entonces la arteria aorta va a brillar como un faro por delante del hueso, de la columna. La vemos blanca, bien hiperdensa, y todas sus ramas que están expulsando en fase arterial el contraste. Los riñones van a estar concentrando segundos más tarde en la corteza el contraste, y a nivel casi pélvico podemos ver las arterias ilíacas que nos hablan de que esta fase tiene contraste. En esta fase también el vaso está heterogéneo porque entre la pulpa roja y blanca se ve como moteado. Generalmente para lo que son angiografías y para poder determinar una buena concentración de contraste en la fase arterial, hay un dispositivo que va sensando cómo va pasando el contraste, y cuando llega la cantidad de unidades Hounsfield de contraste que yo quiero, se dispara la adquisición de la tomografía. Y luego viene la fase portal, que más o menos a los 60-70 segundos desde que yo inyecté en el brazo el contraste, que la vamos a determinar mirando que la vena porta y el eje esplenoportal tienen contraste, los riñones ya de la corteza pasó a la médula, es nefrográfica, y el realce homogéneo ya del vaso, ¿sí?
Y la fase tardía empezaría a los 3 5 minutos, cuanto más tardía mejor, que es cuando ya hay excreción renal por la pelvis del